Hemos estado estudiando varios momentos importantes de las últimas escenas de este mundo, y el sábado anterior finalizamos precisamente con ese tiempo de angustia final, con la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y gran majestad. Dice que vendrá con la gloria de su Padre. No podemos asegurar si vendrá con su Padre o no, pero vendrá con la gloria de su Padre, con todos los ángeles. Y la segunda venida de nuestro Señor marcará el fin de la historia del mal y del pecado. Y en esta preciosa mañana vamos a estudiar esas escenas que prosiguen a ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Hablamos precisamente de esa resurrección especial y de la primera resurrección que el Señor Jesús hará, donde los muertos en Cristo resucitarán. Todos seremos transformados y llevados con Él. Y ese lapso de tiempo en el cual vamos a viajar en ese carro nebuloso hacia las mansiones eternas, ¿cuántos días van a durar? 7 días, dice mi madre. 7 días durará. 7. No sabemos si son 7 días literales, proféticos, no lo sé, lo desconozco. Cuando estemos en ese carro nebuloso, me preguntan, por favor, estaremos ahí pendientes, porque quizás en 7 días, si son literales, sería una velocidad muy rápida, ¿verdad? No sabríamos cómo disfrutar el paisaje, cómo ver otros mundos, cómo compartir con las personas. Es decir, va a ser un viaje, no como un viaje en bus, que nos vamos a marear, que es cierto, no, va a ser un viaje que vamos a disfrutar, vamos a contemplar la gloria de Dios. En esos momentos vamos a conocer si la tierra era plana o la tierra era esférica. Ahí vamos a conocerlo, lo desconocemos, ninguno de nosotros ha subido al espacio, ha tenido esa oportunidad, pero ahí vamos a conocer las galaxias, vamos a conocer todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios tiene, y vamos a disfrutar eso, ¿no? Se nos escapa del pensamiento, como lo dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, cosas que ni siquiera han llegado a nuestro pensamiento, son las que Él tiene para nosotros. Inclusive nuestra hermana Elena, cuando fue transportada al cielo, hay un coro inspirado en sus palabras que titula La lengua de Canaán, y es precisamente porque ella no es capaz de describir las cosas que hay allí, no es capaz. Son demasiadas sublimes y grandes como para describirlas en un lenguaje humano. Por eso tocan una lengua de Canaán, una lengua celestial, para poderlas identificar. Y bueno, ¿qué va a suceder? Durante este momento aquí vamos a estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a estudiarlo. Quiero que por favor vamos a saber algunas escenas importantes, y vamos a empezar con Zacarías capítulo 14, versículo 12 y versículo 13. Vamos a introducirnos con este texto bíblico. Bien, si lo tengo yo, dice: y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua, y se les deshará en su boca. Muy bien, gracias, tía. Estamos viendo algunas escenas importantísimas del momento en que está sucediendo la venida de nuestro Señor y su resplandor, su gloria, su santidad. Lo que va a hacer es que destruirá a todos los impíos que quedan sobre la faz de la tierra. El profeta Zacarías, allí en visión profética, ve cómo la carne, cómo los huesos, cómo los ojos, cómo los esqueletos, cómo la lengua se deshace de las personas aún estando en el cuerpo, estando vivas allí. Es decir, el resplandor de su gloria. Ellos llegarán en el momento en que serán destruidos por su resplandor, porque para los impíos de Dios, Dios es como
fuego consumidor. Así que esa presencia de Dios va a hacer que nadie, absolutamente nadie, quede vivo, ningún ser humano quede vivo en la faz de la tierra. Entonces vamos a introducirnos en esos momentos, en esas escenas. Este mundo quedará desolado totalmente, ningún ser humano en pie, todos ahora morirán, tantos los impíos que resucitaron en la resurrección especial. Recuerden que no resucita ningún impío que no esté involucrado en la resurrección especial. Es decir, los impíos van a resucitar en la segunda resurrección, después del milenio. Lo que van a resucitar, los impíos que van a resucitar son un número. Va a resucitar un grupo de personas impías que son los más acérrimos de la verdad a lo largo de la historia y los que crucificaron al Señor Jesús. Esos son los que van a resucitar de los impíos, y los impíos que estén vivos en ese momento juntos van a morir nuevamente todos con el resplandor y la gloria de nuestro Dios, mientras nosotros nos elevaremos e iremos con nuestro Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20 del 1 al 3? Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al versículo 3. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, quiero ahora explicar estas escenas que está describiendo el apóstol Juan, el vidente de Pasmos, ahora en visión profética. Ve cómo ángeles poderosos atan, encierran a Satanás en este mundo junto con sus ángeles. Es decir, no queda ningún ser humano vivo, pero Satanás y sus ángeles aún no han pagado lo que han hecho a lo largo de la historia, sino que quedan allí, ahora confinados, encerrados en el planeta Tierra. Esa cadena no es una cadena literal, no es que ahora va a caer una cadena súper gigante y los van a amarrar, sino que es la acción de estar confinados en nuestro planeta Tierra. Y yo quiero explicar algo, aunque no es el tema profundidad lo que voy a explicar, porque hay que hacer un estudio previo para afirmar lo que les voy a mencionar. Satanás, cuando fue arrojado del cielo, que cae en nuestro planeta Tierra, y tenía la oportunidad de ir a diferentes lugares del espacio. Una vez, cuando Satanás hace caer en pecado, Adán se vuelve el príncipe de este mundo. Y si se vuelve el príncipe, se vuelve el representante de este mundo. Ya ahora no le da permiso de andar en lugares del espacio, sino que ahora le permite inclusive llegar a espacios celestiales. Inclusive le permite a él, como representante de este planeta Tierra, ingresar a las reuniones celestes que hacían los representantes de todas las esferas, de todos los mundos, y ahora él tenía acceso a lugares celestes, ¿sí? Tenía la oportunidad de ingresar, de involucrarse, de hablar, en fin. Pero una vez Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario y retoma ese, no ese derecho, porque Dios es el dueño de todo, sino que como ser humano se vuelve nuestro representante. Jesús ahora toma ese dominio. Ahora Satanás se le es quitado ese dominio, fue quitado por Cristo Jesús. Ahora se le niega la oportunidad de ser el representante de este mundo y no tiene derecho a entrar a los lugares celestes. Es decir, queda en el mismo estado como cuando fue echado del cielo, donde solamente podía acercarse en algunos lugares del espacio, y desde allí se burlaba de los ángeles, se acercaba a la puerta del cielo a burlarse de los ángeles, a tratar de molestar a los seres celestiales.
Y ahora está en ese momento, está en ese permiso Satanás de solamente moverse sobre el espacio y molestar a algunos seres celestiales, pero su obra se enfoca, es aquí en nuestro planeta Tierra. Ahora tiene un doble confinamiento Satanás, donde ya no puede ni siquiera salir a lugares del espacio, sino que es confinado directamente en el planeta Tierra. Y ahora un doble confinamiento porque no tiene a nadie quien molestar. Es decir, Satanás se ha dedicado, Satanás a su naturaleza, su forma de vida, lo que es para tentar, para molestar, para inducir al mal, a pecar, y ahora Satanás no tiene esa oportunidad, y esos son los momentos más amargos para él. Así que entra el capítulo 20 diciendo que va a durar en esta circunstancia, en esta situación, allí confinado en este planeta Tierra, ¿durante cuánto tiempo? Durante 1000 años. Quiero compartir con ustedes algunas citas importantes del conflicto de los siglos. Capítulo 43 dice así: los impíos salen de sus tumbas. Es decir, vamos a enfocarnos ahora en varias escenas de lo que es la vida del milenio, tanto en el planeta Tierra, que lo estamos describiendo, que queda desolado y queda solamente Satanás con sus ángeles, pero ahora nosotros en el cielo. ¿Sí? Va a haber dos momentos importantes, cruciales, y vamos a ver qué sucede después del milenio, ¿no? Vamos a aprender en esta preciosa mañana qué va a suceder en el cielo, qué va a suceder después del milenio, y vamos a seguir el orden entonces del capítulo 20, que empieza hablando del milenio, que será durante 1000 años, y después del milenio, ¿qué va a suceder? Dice la sierva de nuestro Señor: los impíos salen de sus tumbas después del milenio, cuando ya descienda la nueva Jerusalén. Nos estamos adelantando, pero vamos a empezar por allí. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. Es decir, hay una gran diferencia de la resurrección primera a la resurrección segunda. De hecho, esa resurrección nos habla el mismo capítulo 20, que ahorita lo vamos a leer. Hay dos resurrecciones. La primera, donde los muertos en Cristo resucitamos, o resucitarán si no hemos ido al sepulcro, y esa resurrección será una resurrección totalmente extraordinaria, porque saldremos sin defectos, saldremos gloriosos allí, y seremos transformados además. Pero después del milenio, esa segunda resurrección, de hecho el versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Es decir, los que resuciten en esa primera resurrección, iremos con él, viviremos con él 1000 años allí en el cielo. Pero aquellos que tengan participación en la segunda resurrección, que es después del milenio, van a resucitar en una condición fea, en una condición tal como fueron a la tumba. Vemos un contraste totalmente diferente a los salvos, a los perdidos. Mientras estos resucitan gloriosos, transformados, resucitan sin imperfección, estos resucitan imperfectos, tal como fueron a la tumba. Y ahora nos sigue diciendo: entre aquella inmensa muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza longeva. Es decir, en la resurrección segunda se va a levantar toda clase de persona impía que quedó sobre la faz de la tierra. Entre ellos, aquellos que eran gigantes del tiempo de Adán, del tiempo primero, que tenían una estatura soberbia, estatura gigante, se van a levantar. Y los del tiempo de ahora, con ese tiempo, van a compartir, van a estar allí, se van a conocer, van a ver. Dice así: hombres antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habían cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todo su conocimiento en la exaltación de sí mismos, hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio.
pero cuya crueldad y los malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios. Es decir, se van a resucitar, van a levantarse estos personajes. Y vamos a ver qué va a suceder en nuestro planeta Tierra, pero sin antes quiero mencionar lo siguiente. Página 646 del Conflicto de los Siglos. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos se efectúa la coronación final de Dios. Es decir, voy a tratar de explicar algunos sucesos del capítulo 20 y uno de ellos es el milenio, el cual ya nombramos, el confinamiento de Satanás en el planeta Tierra, y los santos en el cielo, que esa parte de los santos en el cielo quiero dejarla como uno de los últimos puntos porque quiero centrarme más que todo en ello. Y después del milenio, la resurrección segunda, donde se van a levantar todas las personas a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, todos los impíos, todos los perdidos. Y en esos momentos donde ellos se levanten, Satanás les va a decir a ellos que gracias a él, gracias a su poder, es que los ha resucitado. Y es por ello que ahora los toma como sus rehenes o su ejército para atacar la ciudad de Dios. Por otro lado, la santa ciudad de Dios está descendiendo a este planeta Tierra y será postulada o puesta en la tierra, y allí va a haber un momento especial delante de todos, tanto de los impíos perdidos como de los salvos que están en la Nueva Jerusalén, guardados allí, protegidos allí. Va a haber el momento especial de la coronación, es decir, donde el reinado completo es entregado a Cristo y es coronado allí. Y esta escena es delante de todos del universo, delante de todas las personas. Quiero leer con ustedes el siguiente texto. Dice: en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos se efectúa la coronación final del Hijo de Dios, y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron la ley y oprimieron a su pueblo. Es decir, allí va a estar todas las personas observando ese momento especial, y va a suceder algo, dos escenas importantes en las personas impías. Una, y yo quiero nombrar esto y quiero resaltarlo porque esta escena fue la que una vez a mí me hizo el llamado del Señor y fue por la cual me tocó, por la cual me inspiró a seguir sus caminos, y es lo siguiente: los impíos allí observando la coronación de Dios, viendo su majestad, viendo su poderío. En este momento, ellos pasarán dos escenas en su mente como si fuera un video en 3D allí viendo. El primero de ellos es que van a ver su vida, pero se va a centrar o se va a enfocar esta visión que cada uno de ellos tendrán en las cosas malas que hicieron, en los momentos que rechazaron a nuestro Dios. Es decir, van a pasar en su vida y ellos van a ser conscientes y van a aceptar que están perdidos por la propia culpa de ellos. Es decir, van a reconocer su maldad. Y la segunda escena que pasará frente a ellos como si fuese un video, una cámara allí, va a ser los momentos finales de la venida, los momentos de angustia de la crucifixión de Cristo Jesús. Es decir, ese momento va a ser crucial e importante, que ellos noten ese sacrificio de Cristo, el cual ofrecía perdón a toda persona, el cual rechazaron, el cual no quisieron aceptar en su vida. Estos son los dos momentos importantes. Ahora bien, quiero leer con ustedes Isaías 14, 12 al 17. Isaías 14, 12 al 17. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios.
y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bien. Recordemos que el rechazo o la supremacía de Satanás empezó por querer ser más que Dios, y ha llegado un momento donde hay un contraste completo con él. Y comparto con ustedes las siguientes palabras. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo, el que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores. Recuerda de dónde cayó. Recuerda la mansión de su inocencia, pureza y paz y el contemplamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios. Es decir, ahí en el versículo que Viviana lee, nos hace ver la exaltación de Satanás, y ahora en esos momentos Satanás está viendo y contemplando toda la hermosura de Dios. Y ahora Satanás, mientras que a los seres humanos se le está pasando toda la película de su vida, todo lo malo que hicieron, la muerte de Cristo, a Satanás se le está pasando un video, pero en el cual recuerda los momentos bonitos, en el cual recuerda lo que era. Y yo creo que esto es fundamental allí, y nosotros podemos pensar que Satanás no tiene emociones ni sentimientos por lo malvado que es, pero que él recuerde esas escenas, en el cual él piense lo que era, él recuerde el estado en el que estaba, él recuerde las glorias eternas, él recuerde el cielo. Eso le hace a él remorder su alma, porque sabe que no hay regreso hacia atrás. Quiero leer con ustedes, y dice que Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Es decir, no solamente todos los impíos que murieron reconocen y dicen sí, y alabamos a Dios, bendito el que viene en el nombre de Jehová, sino también Satanás, él mismo, después de estas escenas, ¿qué va a hacer? Se va a inclinar y va a reconocer la justicia divina. Y esto fue el punto, yo les quiero compartir como familia, este fue el punto que a mí me marcó la vida. Una vez allí en los medios, en el Valle, y viendo la película La Última Batalla, donde mostraban esas escenas, ¿no?, en video allí, donde los impíos van a reconocer su culpa y van a reconocer la grandeza de Dios, y el mismo Satanás va a reconocer la grandeza de Dios, y desafortunadamente allí el arrepentimiento no vale. Yo decía, y yo me dije a mí mismo, si yo al final del tiempo me tengo que arrepentir, ¿por qué no lo hago desde ya? Si al final me voy a arrepentir pero no voy a tener oportunidad, pues me arrepiento hoy para tener oportunidad. Yo creo que es importante nosotros notar de que usted, digamos, hoy, en ese momento, le parezca duro, le parezca difícil, le parezca cansón o algo o difícil, pues debemos recordar de que si al final del tiempo nosotros nos vamos a arrepentir por lo malo que hicimos, es momento de que hoy podamos arrepentirnos de eso, porque hoy sí vale. Mientras que en el mañana, en ese momento, no va a valer absolutamente nada, no hay momento. Bien, diciendo esto y dándole una introducción al panorama, yo quiero que nos centremos cómo va a ser la vida entonces del milenio de nosotros en el cielo, antes de estas escenas que estaba nombrando, que me quise adelantar. Pero quiero empezar diciendo que a veces muchos de nosotros decimos, yo quiero vivir en el cielo. ¿Cuántos deseamos vivir en el cielo? ¿Cuántos deseamos, cierto? Pero la verdad es que nosotros no vamos a vivir en el cielo. La estadía en el cielo va a ser fugaz, va a ser 1000 años. Y fugaz lo digo, aunque pareciera muchísimo tiempo, pero en realidad no lo es, porque no va a alcanzar ni siquiera el tiempo de la eternidad para disfrutar las glorias de Dios. Pero el tiempo en el cielo, en ese espacio, va a ser un momento rápido, porque nuestra estadía eterna no va a ser en el cielo. Nuestra estadía eterna, ¿dónde va a ser?
en la tierra nueva, ¿verdad? Pero ¿qué pasará cuando nosotros nos elevemos en ese carro nebuloso y lleguemos allí y haya toda esa celebración que hablamos el sábado anterior? Yo quiero que, por favor, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, que nos dice. Vamos a compartir. La palabra del Señor dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ok, 1 Corintios 6:2, muchas gracias, madre. 1 Corintios 6:2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia. Raúl, muchas gracias. Apocalipsis 20, versículo 4 y versículo 6. Bien, dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Bien, ahora esos 3 versículos nos hablan de la función y de los momentos en los cuales nosotros vamos a compartir en el milenio, o lo que vamos a hacer en el milenio. Es importante nosotros recordar que el juicio que se está llevando desde 1844 para acá es el juicio de los muertos y seguidamente de los vivos, pero juntamente de los que una vez integraron las filas de Dios, es decir, de los que una vez pertenecieron al pueblo de Dios, de los que una vez aceptaron las verdades de nuestro Dios. Mas el juicio no se está llevando para los impíos. El juicio de los impíos no se ejecuta tampoco en la segunda venida de nuestro Señor. Ese juicio, como nosotros podríamos determinarlo, un juicio investigativo, se va a ejecutar precisamente después del milenio, pero el estudio de ese juicio, el análisis de cada caso de las personas que nunca aceptaron y de las personas que se quedaron en el planeta Tierra, es decir, todas las personas que no estén en el cielo, que no fueron salvas, esas personas serán estudiadas cada caso, no solamente por Dios, sino que nosotros participaremos de ese juicio. Y en ese juicio, en el cielo, durante ese milenio, vamos a estudiar el caso de cada una de las personas, pero no solamente de los seres humanos, sino también ¿de quién? De los ángeles caídos, es decir, de los demonios y el mismo Satanás. Vamos a tener la oportunidad de estudiarlos allí. Y vamos a conocer por qué Julano y Sutano se perdió, qué pasó con esta persona, qué pasó en esa circunstancia, qué pasó allí. Y después de ese milenio, que se ha estudiado toda esa generación, entonces descenderá la nueva Jerusalén. Podríamos pensar, ¿nos vamos a dedicar solamente a esto? Bueno, la palabra de nuestro Señor en Apocalipsis 20, hablando del milenio, nos dice que nos vamos a centrar en este juicio nosotros allí, pero por supuesto vamos a tener, como lo estudiábamos el sábado anterior, la oportunidad de estar con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos, de conocer, de compartir, pero la vida eterna la vamos a disfrutar es en la nueva tierra. Quiero compartir con ustedes las siguientes citas del conflicto de los siglos. A pesar que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. Es decir, Satanás seguirá siendo el mismo. Pero ahora con un detalle: cuando descienda la nueva Jerusalén y se vaya a ejecutar el juicio, ahora sí a las naciones. Y es que ahora Satanás, después de esta coronación que le han hecho a Cristo, tratará de ahora decirle a ellos
que ataquen la ciudad y tratarán de incitar, Satanás y sus ángeles, tratar de incitar a los seres humanos, a los impíos. Pero no sé si ustedes lo sabían, pero los seres humanos impíos, los que se perdieron, ya han llegado a un punto donde quizás no solamente llegaron al nivel de Satanás, sino que ahora están tan decepcionados, están tan dominados por el mal, que ahora los seres humanos, los impíos, serán los que ahora persigan a Satanás y a los mismos demonios. Mira el contraste de lo que está sucediendo. Es decir, ahora las personas en ese estado inhumano tendrán el coraje y el valor de no ver nada malo, de no intimidarse y ahora perseguir a Satanás y a los mismos demonios. Dice así: no hay ahora ninguno para ese entonces, en ese momento, que reconozca su supremacía. Nadie le hace caso a Satanás. Y ahora eso tiene un efecto en él, porque él se levantó y dijo que encima de Dios estaría, por encima de las estrellas y el poder y él iba a ser el gobernante, es decir, pero ahora se ve en un estado crítico donde ahora nadie le hace caso. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que incitaba a Satanás, pero ven que su caso es desesperado y que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enartecen contra Satanás y contra los que fueron agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Es decir, ahora, ¿quiénes tienen que huir? Son Satanás y sus ángeles de la mano de estos hombres. Y el poder de Satanás que ha pasado ha concluido. Y finalmente, los impíos reciben en esos momentos, ya últimas escenas de la humanidad perdida, reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa, y aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mientras la tierra estaba envuelta en fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, los que tuvieron parte en la primera resurrección. Y solo va a quedar un solo recuerdo. Mientras los impíos están cayendo, están muriendo por las llamas, cada uno va a morir de acuerdo a su maldad, de acuerdo a lo malo que hizo estando en este planeta Tierra. Es decir, que el último que va a morir es Satanás. Es verdad que todos se perdieron. Es verdad que no hay pecado pecado leve, no hay pecado leve, pero sí el pecado es diferente. No sé si ustedes lo sabían. Cada pecado es diferente. Todos son graves. Sí. Todos los pecados son graves, pero hay unos más graves que otros. Es decir, ninguno está en la notación de leve, no. Todos son graves, pero hay pecados más grandes que otros. Y ahora cada uno de los impíos tiene que sufrir de acuerdo a lo malo que ha hecho. Y el último que va a pagar las consecuencias, que va a desaparecer y va a morir, es el mismo Satanás, porque él no solamente tiene que pagar por el pecado que ha inducido, sino por los pecados que indujo, que incitó a hacer al pueblo de Dios. Y finalmente va a morir. Y dice el último versículo del capítulo 20 de Apocalipsis: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que su exterminación será definitiva, para siempre, es decir, eterna. Y ahora ese fuego que está allí quemando durante varios días, ese mismo fuego va a purificar la tierra. Y ahí es donde entra el capítulo 21 que estudiaremos el próximo sábado, donde dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Estas escenas finalizan. Toda esta batalla, el Armagedón, todo este gran conflicto, todo este lucha espiritual como hablaba Hernando esta mañana, todo eso ha finalizado. Y ahora hay cielos nuevos, tierra nueva, y nos vamos a centrar de manera especial cómo va a ser la vida de los seres humanos, porque vamos a tener esa naturaleza perfecta, y el único rasgo que va a quedar de aquel entonces, ¿saben cuál es? Las marcas de nuestro Señor Jesús en sus manos, que le acompañarán por siempre. Y no solamente sus marcas, sino que al saber que tiene sus marcas, sabemos de que tiene la misma naturaleza de nosotros, porque en Dios no hay imperfección, pero va a tomar nuestra naturaleza y va a ser por siempre nuestro hermano, va a ser siempre nuestro Padre, va a ser siempre nuestro acompañante por toda la eternidad. Es decir, que Jesús no solamente tomó la naturaleza humana para venir por el plan de la salvación, sino que tomó esa naturaleza humana por toda la eternidad. Y allí surgen algunas preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez. Al momento en que Jesús se despojó de sí mismo, ¿perdió la naturaleza divina? ¿O perdió sus poderes? ¿Perdió la omnipresencia? ¿Perdió la omnipotencia? Quizás lo vamos a estudiar en una clase bíblica cuando se nos abra la oportunidad para hablar acerca de este tema que quizás muchos nos hemos preguntado y que muchos han afirmado quizás cosas que son contradictorias y están equivocadas en relación a esta parte. Pero Cristo Jesús nos representará por toda la eternidad. Y saber que la Nueva Jerusalén está en el planeta Tierra significa que va a ser ahora la ciudad capital del universo. Y tendremos nosotros la oportunidad de explicarle a los otros seres, decirles cómo fue la experiencia de vida en ese planeta Tierra. Y tendremos la oportunidad no solamente de conocer, sino que el próximo sábado vamos a aprender qué vamos y cómo vamos a vivir en esa nueva tierra. Muchos pensamos de que es tener unas alitas y volar allí, pero desde ya les digo que es tener una vida plena, completa, con propósito eterno definido. Con estas ideas que en esta mañana hemos estudiado acerca del capítulo 20, yo quiero preguntar a alguno de ustedes, quizás también yo, por supuesto que yo, si tenemos algo todavía, luchas, si tenemos todavía dificultades, ¿por qué no arrepentirnos hoy? ¿Por qué no luchar hoy en vez de hacerlo un día donde no vamos a tener la oportunidad? Por eso les invito, familia, para que podamos estar con nuestro Señor desde ya, poder subir en ese carro nebuloso y también poder compartir en la Nueva Jerusalén, en la protección divina de nuestro Dios por toda la eternidad, en esa nueva tierra, en esos nuevos cielos con nuestro Dios. Amén. Es nuestro deseo, por eso les invito para que inclinemos el rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en el nombre del Señor Jesús nos has dado la oportunidad de estudiar las escenas finales de este mundo, Señor. Y sabemos que Satanás un día quedará aquí en este planeta Tierra solo y en polvo quedarán los impíos. No queremos, Señor, quedarnos en este planeta Tierra, sino ir contigo al cielo durante ese milenio, Señor, a conocer tus glorias,